Hola, soy Tito Whisky y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historias sin filtrado ni colorante, un podcast de whisky. Un espacio donde vamos a hablar sin filtros ni tabúes sobre el whisky. Exploraremos diversas temáticas, entrevistaré a colegas y productores y leeré poemas, cuentos e historias, todo relacionado a esta sublime bebida. Si aprecias el arte del whisky, este podcast es para vos. Comencemos. Bienvenidos a un nuevo episodio. En los episodios anteriores les he hablado de lo que es el whisky y de la historia del whisky. Hoy les voy a contar, les voy a explicar lo que es el whisky escocés. Para entender el por qué hoy en día existen 5 tipos de whisky en Escocia, voy a complementar con algunos datos lo que he hablado y les he contado en el episodio anterior. Como vimos, hacia finales del siglo XIX se genera una disputa, una controversia entre los productores de whisky irlandés y el escocés, debido a que los primeros decían que los destilados obtenidos por destilación continua no eran whiskies. Por eso, a comienzos del siglo XX, la corona británica crea una comisión para tratar de definir lo que es el whisky. Esta comisión se le dio el nombre de Comisión Real del Whisky. Sí, escucharon bien. Whisky con E, no whisky. Esto nos dice que en ese entonces el uso de la palabra whisky o whisky era indistinto, eran sinónimos. Pero veremos que más adelante, para la definición del whisky escocés, se comenzó a utilizar la palabra whisky. Y cuando hablemos de los whiskies irlandeses, ahí veremos el por qué adoptaron la palabra whisky. Pero esta comisión tuvo un arduo trabajo y es muy interesante buscar las actas de reunión de las comisiones para entender cuál era el espíritu o qué es lo que sabían o entendían por whisky. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, que nos decían que en Irlanda se utilizaba principalmente un mosto de cereales con un 65% de cebada malteada, un 25% de cebada no malteada y luego otros granos que podía ser centeno, trigo y que se destilaba en alambiques pot still. Esta receta luego se fue modificando y en la actualidad es lo que conocemos como el whisky pot still. Y en Escocia decía que principalmente se utilizaban mostos de cereales que contenían cebada malteada. O sea que no hablaban en sí de un whisky 100% cebada malteada, que sí lo sabía, pero que principalmente se utilizaban mostos de cereales mezclados, pero que tenían cebada malteada. Hacia 1905, esta comisión determinó que el whisky producido con destilación continua era whisky. En esa misma época, que había aumentado considerablemente el consumo del whisky escocés, lo que llevó a que muchos productores de blends y comerciantes que compraban barricas de whisky comenzaran a utilizar para sus mezclas whisky irlandés y whisky escocés. Además de que a veces
le podían agregar algo de miel o lo podían mezclar con alcohol o con algún licor, cosa que podían hacer porque no estaba prohibido. Como esto generó un gran disgusto en los consumidores y generó una crisis en el whisky, la comisión estableció una definición para el whisky escocés. Definió al whisky escocés como el destilado de un mosto de cereales fermentados que debía contener cebada malteada, mezclada o no con otros granos, y que debía ser producido íntegramente en Escocia, además de ser almacenado en barricas de roble. Y aquí ya tenemos la base de lo que hoy conocemos como el whisky escocés. Para 1915, o se trata de definir lo que era la edad del whisky, debido a que esto también generaba confusión en los consumidores, dado que cada empresa etiquetaba la edad a su propio criterio. En algunos casos, si se trataba de una barrica, era la edad que el whisky había permanecido ahí adentro. En otros casos, la declaración de edad en un blend podía estar dado por la edad del whisky de maltas más viejo, por el whisky con mayor porcentaje dentro de la mezcla, o por un promedio de edades, o por una ponderación de edades. Obviamente siempre trataban de poner la mayor edad posible, porque eso es como que le daba cierto estatus o posicionaba mejor al producto. Y esta discusión se da en el Parlamento inglés y las actas de las comisiones que tenía que analizar este tema también son muy interesantes, como las de la comisión del whisky, porque podemos ver o leer el debate que se generaba con este tema. Finalmente, esta comisión define y determina como la edad del whisky a la gota de whisky más joven que salía a la venta, ya sea que fuera un blend o un whisky sin mezclar, en barrica o embotellado, para dejar contentos a aquellos que estaban en contra del alcohol. Esta comisión estableció que el destilado que se obtenía debía ser almacenado en barricas de roble por un mínimo de 2 años, porque de esta manera obligaban a que las empresas, los destiladores, guardaran stock del whisky y hubiera menos whisky para la venta, con lo cual subía el precio y estimaban que eso iba a producir una baja en el consumo del alcohol. Al año siguiente, como esto no dio resultado, se subió a 3 años. Hasta aquí vemos que para 1916 ya tenemos definido el whisky escocés como el producido en Escocia a partir de un mosto de cereales fermentados
que debía contener cebada malteada, que debía ser almacenado en barricas de roble por un mínimo de 3 años y que se le podía adicionar agua y colorante. Hacia 1933 se establece un estatuto, una ley, un acta, definiendo al Scotch whisky. Y acá hablamos de whisky, no de whisky, donde ya vamos a encontrar que en lugar de almacenamiento en barricas de madera de roble, nos hablan de añejamiento, de maduración. Se definieron 3 regiones geográficas que podían ser mencionadas en la etiqueta, que eran las Lowlands, Highlands y Campbellton. A los oyentes en España les traigo un regalo especial. Utilizando el código TitoWhisky10, al comprar en la tienda web de destilerías Liber, obtendrán un exclusivo descuento del 10% en todos los productos. Y si eres un comprador habitual en Amazon, utiliza nuestro enlace de afiliados, que cada compra que realices contribuye a mejorar nuestro equipo y contenido. A los oyentes de Argentina, los invito a participar de las catas y eventos de whisky que organizo durante el año. Todos los meses les traigo nuevas y diferentes propuestas de catas presenciales y virtuales. Y si no les convence la propuesta, pueden armar su propia cata privada. Además, no se olviden que pagando con transferencia bancaria tienen 15% de descuento en la tienda titowhisky.com. Y si me querés acompañar en algunos de mis tours visitando destilerías en diferentes países como Escocia e Irlanda, podés dejar tu mail en la página web titowhisky.com y te mantendremos informado de los viajes. No se producen grandes cambios en la definición del whisky hasta finales de los 80, donde una de las primeras reglas que se establecen era que el whisky escocés no se podía exportar más en contenedores de madera. Y esto era para poder garantizar la declaración de edad y la calidad del whisky. Pero sí se podía exportar a granel en otro tipo de contenedores. En la década del 90 se produce otra controversia, otro problema con una marca de whisky. ¿Qué fue lo que sucedió? En ese entonces ya las destilerías de lo que hoy conocemos como single malt comercializaban sus propios embotellados. Algunas lo identificaban como single malt, aunque no estaba normado esa definición. Y otras utilizaban la palabra pure malt para indicar que ese whisky era totalmente de cebada malteada. Y en otros casos, la palabra vat malt como un sinónimo de mezcla de whiskies de Malta, o sea, como un blend. Claramente se decía la palabra vat y que estábamos ante un blend malt. Pero la palabra pure malt era muy confusa. Se interpretaba, dado que llevaba el nombre de una destilería,
que todo el contenido era whisky de Malta producido por esa destilería. Muchas destilerías era así, pero hubo una que, ante la falta de barricas de 12 años para poder seguir embotellando su propio whisky 100% de Malta, es decir, un single malt, pero que en su etiqueta decía Pure Malt, tuvo la brillante idea de mezclar algunas de sus barricas de 12 años con barricas de whisky de Malta de otras destilerías de 12 o más años. Y lo embotelló en la misma botella y con la misma etiqueta. Este whisky era el Cardú. Y el Cardú fue un whisky que en esa época se exportaba principalmente a España. Cuando estas nuevas botellas, esta nueva mezcla llegó a España, los consumidores rápidamente se percataron de la diferencia, que no era el mismo producto. Y esto generó una caída en las ventas de Cardú y del resto del whisky escocés etiquetado como Pure Malt, porque los consumidores empezaban a dudar de todas las destilerías. Esto provocó un revuelo en Escocia, lo que llevó a que se definieran los 5 tipos de whisky escocés que conocemos hoy en día. Y se prohibió el uso de la palabra pure y bad en las etiquetas del whisky. ¿Y cuáles son estos 5 tipos de whisky? El single malt, que es aquel whisky producido en una sola destilería a partir de un mosto 100% de cebada malteada y añejado un mínimo de 3 años en barricas de roble que no superan los 700 litros. Luego tenemos el single grain, que es aquel destilado que no es un single malt y que no es un blend malt o un blend grain. Y que también tiene que ser añejado 3 años en barricas de roble y que el mosto tiene que tener algo de cebada malteada. Luego tenemos el blend malt, que es la mezcla de por lo menos 2 single malt de diferentes destilerías. El blend grain, que sería la mezcla de por lo menos 2 single grain de diferentes destilerías. Y el blend, que es la mezcla de por lo menos un single malt y un single grain de diferentes destilerías. Y ustedes dirán, bueno, acá estamos, ya está. Acá están los 5 tipos de whisky y acá termina. Pero además se definió la región de Speyside para las etiquetas y Islay. Unos años después
se vuelve a generar una controversia, una discusión con un par de embotellados de etiqueta que saca la destilería Loch Lomond. ¿Por qué esto? Loch Lomond es una destilería que tiene destilación continua y destilación en alambiques pot still. Y Loch Lomond hicieron un whisky destilando un mosto 100% de cebada malteada en destilación continua y lo etiquetaron como single malt. Y era correcto, porque la definición de single malt de ese entonces era que era un whisky 100% cebada malteada, añejada mínimo de 3 años en barricas de madera. Claro, al resto de las destiladores no les gustó. Entonces, la Asociación de Whisky Escocés, que ya para ese entonces era la encargada de definir y generar los cambios en la definición, en las especificaciones técnicas del whisky escocés, introduce un cambio en la definición de single malt. Y agrega que ese mosto de cereales fermentado 100% cebada malteada debía ser destilado en alambiques pot still. Con lo cual, este whisky 100% cebada malteada, pero en destilación continua, pasó a ser un single grain. Pero al poco tiempo Loch Lomond vuelve a generar una controversia que genera un whisky que es mezcla de un single malt y un single grain producidos en la misma destilería y lo etiqueta como single grain, lo cual volvía a ser correcto para lo que era la definición en la época, porque recordemos que single grain era el whisky que no era un single malt y que no era ningún blend, ni blend malt, ni blend grain, ni blend. La definición de blend era que tenía que ser la mezcla de por lo menos un single malt o un single grain de diferentes destilerías. Y como este single malt y este single grain que mezcla los Lomond eran de la misma destilería, en conclusión, era un single grain. Nuevamente, el resto de las destilerías protestan, se quejan de la Asociación de Whisky Escocés y vuelve a introducir un cambio en lo que es la tipificación de los whiskies, sacándole a la definición de blend la condición de que los whiskies que se utilizaban en la mezcla fueran de diferentes destilerías, quedando que blend es la mezcla de por lo menos un single malt y un single grain. Entonces, ese ex single grain que producía Loch Lomond se convirtió en un blend. Y finalmente, en el año 2021, en las normas que aparecen en The Scotch Whisky Regulations, nos definen
que solo se permite la producción de Scotch whisky, al whisky producido en Escocia, que se ha destilado en una destilería en Escocia a partir de agua y cebada malteada, a la que solo se le pueden agregar granos enteros de otros cereales malteados o no, los cuales han sido procesados en esa destilería en un puré, convertido en esa destilería en un sustrato fermentable solo por sistemas de enzimas endógenas y fermentado en esa destilería solo mediante la adición de levadura. Este destilado tiene que tener un volumen alcohólico inferior al 94,8. Se tiene que madurar solamente en Escocia, en barricas de roble, con una capacidad no superior a 700 litros y por un período no inferior a 3 años, y solo en un almacén especial o en un lugar permitido en Escocia. Al momento de embotellar, tiene que tener un mínimo de 40% de alcohol y no se le puede agregar ninguna sustancia, con excepción de agua o caramelo simple E150A o agua y el colorante E150A. Y esta es la definición del Scotch whisky actual. Y a partir de esta se definen los 5 tipos de whisky que conocemos. El primero, el single malt Scotch whisky, que es el whisky escocés que se ha destilado en uno o más lotes, en una sola destilería, de agua y cebada malteada sin la adición de ningún otro cereal, y en alambiques pot still. El single grain Scotch whisky, que es el whisky escocés que se ha destilado en uno o más lotes en una sola destilería y que no es single malt ni blend Scotch whisky. El blend malt Scotch whisky es la mezcla de destilados de whiskies de malta simple en pot still o una mezcla de 2 o más single malt Scotch whisky destilados en más de una destilería. El blend grain Scotch whisky es una mezcla de 2 o más single grain Scotch whisky que se han destilado en más de una destilería. Y por último, el blend Scotch whisky, que es una mezcla de uno o más single malt Scotch whisky con uno o más single grain Scotch whisky, pudiendo ser o no de una sola destilería. Y hasta el día de hoy sigue vigente esta definición. Pero no se vayan, que aún hay más. Y ahora, como en todos los episodios, voy a leer algunos poemas y poesías del libro Poesía y Whisky de mi amigo José Antonio Galante Pérez, más conocido como Whisky Bubu. El destino. El destino ha estado siempre escrito en libros encuadernados en piel y cuero, colocados en infinitas estanterías en la biblioteca del tiempo. Releer cualquiera de los libros es volver a recordar lo vivido, ser de nuevo un niño o sentir la herida del amor perdido. El tiempo es un espejo, un reflejo del destino que estaba escrito. Miro el vaso que contiene un whisky joven, con color sol y trigo, y con cada trago revivo el destino que ya tenía escrito.
hastío perenne. El espacio desaparece, el tiempo se pierde entre la eternidad y el hastío perenne. Cuando el whisky cae sobre la copa, por la nariz y por la boca, la vida se esconde. Envuelta en tierra concrecionada, enterrada en capas de estratos, donde sólo quedan los fósiles de las caricias jamás olvidadas. En cada sorbo se moja la pátina del alma, mientras se mira el reloj con disimulada desgana, solo para confirmar que el tiempo hace ya mucho que se ha parado y que un trago de whisky te hace creer que lo has resucitado. Arqueología del hombre del saco. En un futuro lejano, arqueólogos el sedimento leerán y entre Pinto y Valdemoro descubrirán, quizá, que Lisboa era la capital. La arqueología industrial es así. Se encontrarán restos de cobre, Sacman escrito en un carcomido cartel y duelas de madera de roble. Los restos encontrados se signarán y en cajas en un museo acabarán. Llegarán los hermenautas, los místicos y los filósofos, y hablarán de tradición e identidad. Los contadores de cuentos y fábulas escribirán que en este sitio el hombre del saco moraba. Los abuelos la historia a sus nietos contarán, y los niños verán los sueños cumplidos y de mayores con un whisky brindarán. Los poetas versos y rimas cantarán, y en el futuro, entre Pinto y Valdemoro, la noche de Burns celebrarán. Esperando que los ángeles me salven. El mar está en el fondo de mi cabeza, viajar fue un recuerdo, la brisa en lo alto de la montaña un escalofrío, y la lluvia calma la sed del alma. Vierto el whisky en la copa, la remuevo esperando que los ángeles me salven y que su color oro me estremezca. Doy un corto trago y la luz se apaga. Cierro los ojos y veo la bruma que cubre todo lo que un día fue bello. Caen unas lágrimas en el interior del vaso, preludio de venideras tormentas, un olor a tierra empapada, y la derrota en el campo de batalla me invita a dar otro sorbo. La boca es una selva de fieras, un bosque encantado y un mar embravecido. El picante, lo herbal y lo salino atemperan la nostalgia, doman el desasosiego y te dan una nueva oportunidad para que, en otro trago, en otro vaso o en otra botella, intentes recordar la humanidad que te hizo soñar. Si te gustó el episodio, te invito a darle like o me gusta y a dejar un comentario en cualquiera de mis redes sociales. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte al podcast, a mi canal de YouTube y a seguirme en todas las redes para no perderte los nuevos episodios, videos y novedades de Tito Whisky. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto crezca. Por eso, te agradezco que compartas con tus amigos los enlaces que te dejo en la descripción de este episodio. Te espero en el próximo episodio de Historias sin filtrado ni colorante, un podcast de whisky. Gracias por ser parte de esta comunidad. A disfrutarlo.